Ahora sí, buenos días. Soy Begoña Bilbeni, profesional de la Subdirección de Vinculación e Incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Les doy la bienvenida al seminario virtual Protección de Humedales Urbanos, Retos y Oportunidades, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Esta mañana vamos a compartir con todos ustedes los resultados del artículo Normativa de Humedales Urbanos en Chile en la senda del desarrollo sustentable, publicado en la serie Temas de la Agenda Pública. Este estudio hace un análisis crítico y propositivo de la aplicación de la Ley 21.202 a sus 5 años de implementación. A partir de la identificación de fortalezas y debilidades de su aplicación, se proponen recomendaciones para mejorar la conservación de los humedales urbanos en un marco de sustentabilidad. Este documento fue elaborado por un grupo interdisciplinario de académicas y académicos compuesto por Daniela Rivera, de la Facultad de Derecho y Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, e Ignacio Rodríguez Jorquera y Jorge Tomasevich, del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral de Chile. Saludamos y agradecemos a los y las panelistas que hoy nos acompañan: Alfonso Durresti, senador de la República; Carla Amtman, alcaldesa de Valdivia; Alamiro Alfaro, ministro del Primer Tribunal Ambiental. A todos los asistentes, les cuento que pueden hacer sus preguntas y o comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que todos y todas podamos leerlas. Además, les comento que el informe elaborado por el grupo de académicos ya se encuentra disponible en www.politicaspublicas.uc.cl y que este seminario estará disponible desde el lunes junto con la presentación en el mismo sitio web. Para iniciar el seminario, le daremos la palabra a Daniela Rivera e Ignacio Rodríguez Jorquera, quienes presentarán los principales resultados y recomendaciones del informe elaborado. Daniela e Ignacio, adelante. Muchas Muchas gracias, gracias, Begoña. Begoña. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en esta instancia. Vamos a compartir una presentación. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo bien? Perfecto, Daniela. Vamos. Bueno, les saludo. Gracias por acompañarnos virtualmente. Y esta presentación denominada, al igual que el paper normativa de humedales urbanos en Chile, en la senda del desarrollo sustentable, es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo colaborativo con el Centro UC, Derecho y Gestión de Agua, que veo que tiene su logo de 10 años. Los felicitamos, aprovecho de felicitarlos nuevamente. Y nosotros también estamos a puertas de tener esa misma cantidad de años. Hace tiempo que estamos trabajando en esto y quisimos en esta portada utilizar un símbolo que es el cisne de cuello negro, que de alguna manera muchos análisis académicos y de larga data indican que todo el desastre ambiental del Río Cruz del 2004 hizo que esta temática de humedales reviviera y se potenciara muchísimo a lo largo de todo Chile. Y es por eso que quisimos también usarlo en esta portada como un ejemplo, ¿verdad?, de esta iconografía con respecto a la conservación de humedales y esta normativa tan relevante que ha sido la Ley de Humedales Urbanos. La siguiente, por favor. Sí. Hemos dividido esta presentación que es breve y que tiene por objeto simplemente dar una panorámica respecto del artículo del informe que ya señalaba Begoña que está disponible, que está publicado. Y a estos efectos partiremos con un breve contexto, dando algunos antecedentes puntuales que sirven para contextualizar la investigación, el informe, lo que quisimos hacer. Luego vamos a hacer referencia a los propósitos, a la metodología empleada para elaborar este estudio. En tercer término, los resultados obtenidos o los principales de estos resultados. Y terminaremos con una referencia también breve a las propuestas que están contenidas en este documento. Bueno, y dentro de los antecedentes y el contexto, es reconocido a nivel mundial, y Chile no es la excepción, la degradación y la pérdida y una serie de amenazas a la sustentabilidad de los humedales, ¿verdad? Incluyendo desde la basura hasta la expansión inmobiliaria. Y también se identifica un tardío reconocimiento normativo específico, ¿verdad? Que esta ley viene a solucionar el 2020, tanto la ley como su reglamento. También quisiera destacar este trabajo colaborativo con estos dos centros en la propuesta, ¿verdad?, de los criterios mínimos de sustentabilidad de humedales urbanos, que fue hecha el 2020, y la guía para la elaboración de ordenanzas generales sobre humedales urbanos del 2023, iniciativas impulsadas por el MMA que tuvimos la
la oportunidad de trabajar en conjunto. Existen muchos desafíos asociados a la implementación de esta normativa, lo que es bastante natural considerando que esta normativa, a diferencia de la mayoría o regla general de las normativas en Chile, no necesariamente incluyen conceptos ecológicos tan consensuados como es esta. Y después de 5 años nosotros consideramos que es un momento propicio para hacer una evaluación, ¿verdad? Después de pasar al menos esta cantidad de tiempo de la entrada en vigencia de esta normativa. Siguiente, por favor. Y hay un tema que siempre ronda a la discusión de humedales. Nosotros trabajamos con este concepto hace mucho tiempo. Me parece muy pertinente, ¿verdad? Muy consecuente que la ley de humedales ocupe la definición Ramsar, que es este tratado internacional donde se ha consensuado por años una definición, pero es una definición que es amplia y muchas veces hay discusiones y hay imprecisiones al respecto. Y es por eso que quisimos incluirla en esta presentación y los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas de superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano. Esto es una definición general, pero que cumple con todos los requisitos ecológicos que definen a estos ecosistemas y está incluida en el artículo 1 de la ley 21.202. Siguiente. ¿Cuáles son los propósitos que nos trazamos al momento de iniciar este estudio, este informe? Como señalaba Ignacio, llevamos trabajando en el tema de humedales incluso mucho antes de la dictación de la ley 21.202 y su reglamento, pero dado que también tuvimos una participación y pudimos trabajar colaborativamente una vez que se dicta esta ley a objeto de proponer ciertos lineamientos desde el punto de vista académico para perfilar aquellos criterios mínimos de sustentabilidad que fueron finalmente recogidos o establecidos por el reglamento de la ley 21.202, nos propusimos como objetivo analizar de manera crítica, pero evidentemente propositiva, cómo ha sido ya no solo el contenido conceptual de esta normativa, sino que sobre todo su implementación, su aplicación práctica, poniendo especial atención en el procedimiento de declaración de los humedales urbanos y cuáles son sus implicancias o sus efectos más inmediatos o cercanos. De la mano de ello, también como segundo objetivo, detectar cuáles han sido dentro de esta implementación práctica las principales fortalezas y debilidades que vemos como oportunidades de mejora de este sistema regulatorio, básicamente instaurado por esta ley y su reglamento, y extraer algunas lecciones y proponer algunas medidas que nos parece, desde el punto de vista que nosotros podemos hoy día analizar, podrían mejorar la conservación de estos ecosistemas siempre en un marco de sustentabilidad que es el trazado por la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y también por la normativa de humedales urbanos. Y bueno, para hacer este trabajo, nuestra metodología utilizó diferentes acciones, ¿verdad? Y pueden ver algunas fotografías en diversos lugares. Lo hicimos en Valdivia y en Santiago, ¿verdad? Hicimos una revisión normativa y jurisprudencial asociada a los humedales y al agua. Hicimos una revisión de literatura, de estudios, informes, publicaciones académicas y otro tipo de publicaciones. Fue interesante los dos talleres que hicimos, tanto en Valdivia en noviembre del 2023 y en Santiago en marzo del 2024, donde pudimos tener conversaciones, ¿verdad? Abiertas y bien propositivas con diversos actores que trabajan en la materia de humedales desde un amplio ámbito de acción. Y finalmente hicimos un análisis sistemático de toda esta información de un punto de vista interdisciplinario, porque hay muchas aristas en la conservación de humedales y va desde lo legislativo, lo ecológico, lo social, por nombrar algunas. Todos estos insumos se analizaron y son los que están en este artículo ya mencionado. Y ya yendo directamente a los resultados, en la parte inicial del documento que hoy día estamos comentando, lo que intentamos hacer es una suerte de sistematización de cuál es el marco jurídico actual de los humedales, en particular de los humedales urbanos. Y allí partimos detectando una suerte de paradoja normativa que puede
darse o que puede constatarse en nuestro marco normativo, porque si bien Chile no cuenta con una norma sistémica general que se haga cargo de manera integral de todos los humedales, hay, por otro lado, una multiplicidad, un número importante de reglas, de prescripciones que están dispuestas en distintas normas, normas que por su lado tienen distintas jerarquías, distintos propósitos, distintas tipologías y en la cual inciden también distintos organismos con diferentes grados de competencia. Por lo tanto, se da una suerte, y esto está mucho más marcado hasta antes del año 2020, cuando se dicta la ley 21.202, un escenario de dispersión, de multiplicidad de normas, de desorden también en ese contexto, el cual viene en cierta manera a ser ordenado, sistematizado, al menos en lo relativo a los humedales urbanos, con la ley 21.202, luego con su reglamento, el cual ha sido norma que ha sido calificada en varios estudios como una de las normas más relevantes desde el punto de vista ambiental del año 2020 y que tiene por objeto crear una nueva categoría de protección oficial, que son estos humedales urbanos declarados como tales por el Ministerio del Medio Ambiente de oficio o a petición de una municipalidad. Pero la historia normativa de los humedales y de los humedales urbanos en particular no termina con la ley 21.202 y su reglamento, pues en los años sucesivos se han ido dictando distintas regulaciones sectoriales o distintas leyes en particular que han ido introduciendo nuevas reglas, nuevas prescripciones a este marco jurídico. Por mencionar solo algunas, la reforma al Código de Aguas del año 2022 a través de la ley 21.435 incluyó importantes disposiciones y alusiones a la temática de humedales. La ley de delitos económicos ambientales también tiene algunas referencias a este tema. La ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y que crea el sistema de áreas protegidas en particular, también tiene referencias a humedales. Por lo tanto, hoy día nos encontramos con un escenario, con un marco normativo que no es de fácil aproximación, que tiene numerosas disposiciones donde coexisten criterios de sustentabilidad, prescripciones, prohibiciones, distintas competencias de organismos, distintos procedimientos, y eso hace que estemos ante un marco normativo complejo que no es fácilmente comprensible y que es natural, según lo hemos podido constatar dentro del marco de este trabajo, que se hayan dado ciertas situaciones conflictivas en algunos casos y que nos llevan precisamente a hacer este análisis y a formular algunas propuestas de mejora. No hay que olvidar también que tenemos una serie de proyectos de ley en tramitación en esta materia, algunos de los cuales tienen por objeto introducir algunas modificaciones a la misma ley 21.202 y hay también otros proyectos en tramitación que tienen por objeto ir hacia una ley más general de humedales u otras sectoriales que pretenden establecer actividades prohibidas o restringidas dentro de los humedales, etcétera. Y dentro de este marco normativo, jurídico, no podemos olvidar también que este ha sido un tema que ha generado un grado importante de impugnaciones, de conflictos, en los cuales han incidido prácticamente todos los más importantes organismos que ejercen jurisdicción en nuestro país. Y nos referimos particularmente a la Corte Suprema, a la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y, por cierto, los tribunales ambientales, todos los cuales han perfilado y han diseñado una serie de criterios, de lineamientos que tienen necesariamente que ser considerados a la hora de evaluar cómo ha sido la implementación práctica de esta normativa. Bueno, y también esta normativa, una de las más importantes en términos de la protección de la naturaleza, tiene sendas fortalezas. Lo mencioné antes, a mí me parece que la inclusión de criterios ecológicos hace que esta normativa sea muy buena en aspectos como, por ejemplo, la valorización de los humedales urbanos propiamente tal, ¿verdad? Las amenazas de la urbanidad son inminentes y también existe una protección expedita de estos ecosistemas que son frágiles y sensibles, sobre todo en este contexto, ¿verdad?, de la expansión urbana, desde los rellenos hasta los basurales, especies invasoras, incluso tenencia irresponsable. Pero también hay una oportunidad muy importante en la inclusión de los humedales urbanos en la infraestructura, en los instrumentos de planificación territorial y su contribución como áreas verdes. Hay una falencia de áreas verdes en general en muchas áreas de Chile, en muchas comunas de Chile, y aquí hay una tremenda oportunidad de no solamente aportar con estas áreas verdes, sino aportar con ecosistemas que cumplen, que entregan servicios y contribuciones a la sociedad
como puede ser la protección y la disminución de la contaminación química del agua, algo que pocas veces se estudia en profundidad y que es algo absolutamente importante, sobre todo en el sistema urbano. También hay un involucramiento de múltiples actores en la integración del tejido social urbano. Esto en Valdivia es súper patente, en otras regiones de Chile también lo es. Ha sido muy lindo como las mismas comunidades que habitan alrededor de estos sistemas de humedales también de facto han creado parques y han ido involucrándose en la defensa de estos sistemas. Es más, los legisladores, está Alfonso Urreste, líder de esta legislación, comentan que desde este impulso, ¿verdad? Sobre todo en la región de los ríos, es donde nace la motivación para hacer esta ley de humedales urbanos. Hay unas cosas interesantes que no solíamos discutir, la gestión y reducción de riesgo de desastres con los humedales urbanos. Nosotros estamos muy seteados, ¿verdad? Por ser un país sísmico, hablar solamente de terremotos, que es un tema importantísimo, también de los tsunamis, pero sobre todo el tema de inundaciones, que es bastante recurrente con el aceleramiento del ciclo hidrológico por el cambio climático y es muy importante tenerlo en consideración y aquí hay una contribución muy potente. El manejo integrado de recursos hídricos que suele mirarse de una manera que suele ser de difícil aplicación, así que esta ley viene también a tener esa fortaleza. Y finalmente, el cumplimiento de normas y políticas y compromisos ambientales nacionales e internacionales, ya Daniela nombró varias de ellas, pero venimos llegando de la COP15 de Ramsar, y esto es un tratado importante, ¿verdad?, a nivel internacional y es uno de los que esta ley tiene una fortaleza en el cumplimiento y de ser nacida de alguna manera e inspirada en este tratado. Siguiente, por favor. Así como es posible identificar todas estas fortalezas que hemos sistematizado de manera breve también con todos los insumos que pudimos recoger durante el desarrollo de este estudio, particularmente producto de los talleres de trabajo en que tuvimos la oportunidad de conversar y escuchar reflexiones de actores del sector público, privado, de la academia y la sociedad civil. Pudimos finalmente llegar a esta sistematización, perdón, e identificación de ciertas debilidades que, como lo decíamos en un principio de esta presentación, vemos también como importantes oportunidades de mejora de todo este sistema jurídico, de todo este sistema de conservación de estos ecosistemas. ¿Qué debilidades fueron precisamente las más enunciadas o las que nosotros pudimos pesquisar dentro de estas discusiones y también dentro de los estudios que se han desarrollado al respecto? Sigue perfilándose como un tema a mejorar la descoordinación institucional, la fragmentación de organismos con competencias, con funciones en temas de humedales. Si bien la ley 21.202 puso un mayor orden en este ámbito, siguen coexistiendo múltiples organismos asociados a los humedales urbanos y a los humedales en general, donde es preciso entonces introducir herramientas efectivas de articulación para que esta normativa se traduzca en una gestión y medidas de conservación efectivas. El tema de la falta de un adecuado financiamiento público, particularmente pensando en la actuación y en las funciones que tienen que ejecutar a este respecto organismos como el Ministerio del Medio Ambiente en todo el procedimiento de declaración de humedales urbanos y luego las municipalidades en todas las funciones y competencias que se le asocian producto de esta normativa también fue permanentemente identificada como una debilidad, como un tema que debiera trabajarse, que debiera mejorarse, al igual y muy conectado con esto, con la falta de incentivos, pensando particularmente en la situación de aquellos humedales urbanos que están situados en terrenos de propiedad privada o particular, donde se detectaba como una debilidad entonces la carencia de mecanismos, incentivos, algunos de los cuales nosotros abordamos en las propuestas, que tengan precisamente por objeto hacer que se produzca una efectiva colaboración público-privada para que estos particulares dueños muchas veces de los terrenos donde se están instalados o localizados estos humedales urbanos puedan disponer de algunos mecanismos que ayuden a la gestión y a la conservación de estos ecosistemas.
Desde un punto de vista ya más jurídico, se visualizan también algunas contradicciones, algunos vacíos normativos, falta de conexiones, por ejemplo, por mencionar alguno de ellos, entre la Ley 21.202 y el Código de Aguas. El tema de la gestión hídrica es fundamental para estos fines. Ya lo mencionábamos previamente, el año 2022 el Código de Aguas experimentó importantes modificaciones, incluyendo varias referencias a la temática de humedales en general, de humedales urbanos en particular, y ahí visualizamos que hay espacios de articulación que todavía quizás no se están dando o no son lo suficientemente robustos. Lo decíamos también, han surgido un número importante de impugnaciones de declaratorias de humedales urbanos. Esto ha generado un grado importante de conflictividad, pero lo decimos expresamente en el documento, no miramos a la conflictividad como un elemento negativo per se. La conflictividad en estos ámbitos es natural, siempre va a existir, siempre se va a dar. Lo importante es que tenemos que gestionar adecuadamente esa conflictividad y además extraer las lecciones que nos está dando esa conflictividad, porque los pronunciamientos de todos estos organismos jurisdiccionales, los tribunales ambientales, la Corte Suprema, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, lo que nos están dando cuenta o nos están mostrando son ciertas situaciones problemáticas que se están dando en la práctica, en la implementación de esta normativa y que podrían reconducir o ser consideradas, por ejemplo, en procesos futuros de reforma, de modificación, de ajustes de algunas de estas prescripciones. Se observa también como una debilidad la falta de observancia más efectiva de los estándares, de los principios, de los plazos, de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, la Ley 19.880, particularmente en el procedimiento de declaratoria de humedales urbanos, y aquí nos referimos puntualmente a estándares o principios como la celeridad, la eficiencia, la publicidad, la transparencia, la motivación del acto administrativo declaratorio de humedales urbanos, entre otros. La falta de información también suficiente, completa, robusta respecto a los sistemas de humedales es también visualizada o identificada como una debilidad que debiera ser abordada. Particularmente, la preocupación existe respecto a aquellos humedales urbanos que ya han sido declarados. ¿Qué está sucediendo hoy día? ¿Cómo se están gestionando estos ecosistemas? Pues no basta, ¿cierto?, poner el foco en la atención únicamente en su declaración, sino que más importante aún para fines de su conservación y adecuada gestión es cómo esos humedales o qué sucede con estos ecosistemas luego de su declaratoria de humedales urbanos. Y también se visualizaba como una debilidad relevante la falta de mayor participación de los interesados o de los afectados, particularmente en el procedimiento de declaratoria de humedales urbanos, y aquí en específico lo que se visualizaba y se discutió como una cuestión que cabría revisar es abrir espacios de participación en aquellos supuestos o en aquellas condiciones en que se producen cambios, sobre todo en el polígono del humedal que se está solicitando declarar, de manera que los afectados o potenciales afectados tengan una instancia de participación y les sea publicitado, ¿cierto? Sea informado debidamente que hay cambios en la solicitud original, ya sea en el polígono o en otras condiciones significativas, para que estos potenciales interesados o afectados puedan manifestar o hacer valer los antecedentes dentro del procedimiento administrativo. Y entonces, de la mano de estas fortalezas y debilidades, sobre todo apuntando a estas últimas, como propuestas de mejora, nosotros pudimos sistematizar todo lo que estuvimos analizando en el desarrollo de este informe, y básicamente trabajamos en base a dos grandes grupos de propuestas. Una más focalizada en cambios normativos y otra más focalizada en temas de ajustes de prácticas administrativas, en que no visualizamos, al menos en un principio, la necesidad de introducir cambios normativos para generar o para dar lugar a estas mejoras. Desde un punto de vista de los cambios normativos, nos parece que es un momento propicio para efectuar una revisión y una actualización de los criterios de delimitación de los humedales urbanos, tomando en cuenta la experiencia que ya tenemos al respecto con estos 5 primeros años de implementación de esta normativa, la experiencia internacional, que también da bastantes luces en este ámbito. Y aquí, si bien es cierto que existe una guía de limitación de humedales, ¿cierto?, del Ministerio del Medio Ambiente, hay
ciertos lineamientos o criterios basales que están contenidos en particular en el reglamento de la Ley de Humedales Urbanos que nos parece sería conveniente y oportuno revisar y precisar. Luego, en segundo término, también nos parece conveniente evaluar la posibilidad de introducir a nivel normativo la existencia de algunos mecanismos de incentivo, como medidas de mitigación o compensación, sobre todo respecto a aquellos humedales urbanos que están emplazados en terrenos de propiedad particular o privada. Y allí se mencionaron como algunas posibles instancias o vías, algunas rebajas tributarias, rebajas o exenciones tributarias dependiendo de la tipología, pago por servicios ecosistémicos, a la creación de bancos de compensación, etcétera, que ayuden a hacer más efectiva y más fluida la conservación de estos ecosistemas. La introducción también como tercer punto de una instancia de participación de interesados, de afectados en el procedimiento de declaración de humedales urbanos en aquellos casos en que se produzcan cambios en el polígono del humedal originalmente solicitado a fines de declaración o otros cambios que puedan ser también significativos dentro de esa misma solicitud. Y por último, un tema que también fue copiosamente o abundantemente señalado es la necesidad de explicitar cuál es el mecanismo o vía de impugnación que procede ante las sentencias de los tribunales ambientales, ¿cierto?, que se pronuncian sobre reclamaciones asociadas a la declaración de humedales urbanos. Y allí dimos cuenta en el documento que hay un proyecto de ley que avanza en esa línea y donde visualizamos que sería el recurso de casación la vía de impugnación más pertinente en este contexto. Y bueno, ajustes en prácticas administrativas y otras políticas públicas. Primeramente, el cumplimiento efectivo de los estándares de procedimientos administrativos fue ampliamente criticado en la literatura. Sin embargo, bueno, se recomienda que tanto el acto como el expediente, ¿verdad?, administrativo tenga información que sea pública, que sea transparente, que esté actualizada y que pondere y aborde las alegaciones y antecedentes que acompañan a todos los interesados de este acto. La actuación coordinada de los organismos administrativos involucrados, bueno, esto es algo que es muy recurrente en nuestro país. Sin embargo, nosotros que también trabajamos en la conservación sabemos que los equipos, tanto en los ministerios como en las municipalidades, no necesariamente tienen el personal en cantidad, ¿verdad?, para poder hacer esta senda, estos desafíos tan titánicos. Así que en ese ámbito hay espacios de mejora. El caso del financiamiento que ha sido tan repetido, nosotros en general en la conservación, sobre todo en Latinoamérica, tenemos este problema que hemos avanzado, sobre todo Chile, esto es un tremendo avance, esta ley y muchos otros avances en tener más hectáreas conservadas. Sin embargo, nos falta muchísimo el financiamiento para hacer lo que se denomina la gestión para la conservación, ¿verdad? Hemos dado un paso, ¿verdad? Esto es como tener la infraestructura para educación, pero luego necesitamos dar otros pasos en ese contenido, en rellenar esos esfuerzos en gestión para la conservación. Y aquí, bueno, Daniela ya mencionó algunos ejemplos, hay otros ejemplos que han funcionado relativamente bien, como los bancos de mitigación, etcétera. Luego la colaboración público-privada, que también algunas mejoras en el sentido de algunos ajustes de ahondar esta colaboración público-privada. Yo aquí también esbozo y entiendo que en un principio hubo una resistencia, ¿verdad? Esto era una ley bastante novedosa y luego yo creo que está ya decantado, ya los privados han entendido, ¿verdad?, la necesidad de conservar los humedales, la oportunidad que generan estos también ecosistemas para muchos de las actuaciones privadas, y aquí también hay un espacio para crecimiento. La información y datos, hay humedales que tenemos muchísima información, ¿verdad? Río Cruz es uno de ellos, ¿verdad? Nunca es suficiente, estos ecosistemas son dinámicos. A nosotros nos enseñan ecológicamente que la única constante en un humedal es el cambio. Sin embargo, hay humedales que tienen muy poca o casi nada de información, y eso hace mucho más difícil, ¿verdad?, la generación de expedientes y poner toda esta información en estos expedientes para que la gente entienda por qué es relevante conservar ese humedal en particular. La educación, que siempre es importante, ¿verdad?, que podamos tener a todo transversalmente, entender lo fundamental que son estos ecosistemas para nosotros tener bienestar en la ciudadanía, bienestar social, pero sobre todo también desde el punto de vista estratégico, qué tan importante es el agua y cómo estos ecosistemas vienen a ser, ¿verdad?, la oportunidad más relevante para gestionar el agua de buena manera, la biodiversidad
diversidad, entre otras cosas. Y finalmente, el análisis de la articulación y efectividad de la normativa, que siempre es algo que cuesta, sobre todo en esta normativa nueva, que incluye conceptos de ecología consensuado y creemos firmemente que va a ir en ese camino durante los próximos años venideros. Y simplemente ya para terminar, quisiéramos manifestar, lo hicimos en el documento escrito, pero queremos hacerlo explícito una vez más, agradecimientos a todas las personas que nos apoyaron en el desarrollo de este trabajo, por cierto, a los panelistas, a los comentaristas que hoy día nos acompañan. Varios de ellos participaron también muy activamente en todo este proceso, en algunos de los talleres, al Centro de Políticas Públicas UC por haber anidado este trabajo y haber apoyado en su desarrollo, a nuestros centros, el Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica y el Centro de Humedales Río Cruces de Valdivia, y al proyecto ANIT Fondesit, que allí está explicitado, que también nos apoyó en el desarrollo de este trabajo. Y por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan hoy día de manera virtual, ¿cierto?, en este seminario. Muchas gracias desde ya por sus comentarios, sus preguntas que registraremos, pues este es una continuidad, un trabajo que esperamos seguir desarrollando sobre este relevante tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a dar inicio al panel de conversación. Por ello, le pediré a nuestros invitados que expongan sus comentarios por no más de 8 minutos cada uno, idealmente, sobre los resultados y propuestas del equipo académico. Comenzaremos con el senador Alfonso Durresti. Él es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Administración Pública de la Universidad del País Vasco y en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es político del Partido Socialista y senador por la 12ª circunscripción, Región de los Ríos, por el periodo 2022-2003. Adelante, senador. Perfecto, ahí estamos eh, actualizados. Oye, después de la presentación, cambia mi opinión sobre lo que yo que iba a hacer, porque valoro mucho la precisión del análisis de la ley 21.202. Eh, yo suelo contar un poco la historia de lo que a nosotros nos costó la legislación. Yo siempre digo, yo hablo más que como abogado, trato de hablar como parlamentario, como senador y como impulsor de la ley. Sacar una ley adelante es complicado. Tú tienes que generar unas mayorías, tienes que generar un consenso, tienes que sumar voluntades, tienes que, en definitiva, como decimos nosotros, contar los votos y que eso pase por la comisión, pase por la sala, pase por la comisión especializada, pase luego por la Cámara Revisora y luego con el propio gobierno de turno, el ministro sectorial y los ministros. Esta ley debe ser una ley en que intervino, yo recuerdo en el último momento, llegaron a la comisión mixta de la comisión 5 ministros y no todos apoyarla, más bien a no apoyarla. Entonces, yo creo que es una ley que viene a modificar, viene a dar cuenta de una situación, pero viene a poner un comienzo, un inicio. En un primer momento discutíamos mucho de por qué habíamos hecho la opción de humedales urbanos a diferencia de otros. Era porque por una técnica legislativa nos concentramos específicamente en los humedales que eran más amenazados, que son los que se encuentran total o parcialmente dentro de el radio urbano. Y por eso vinculo mucho lo que decía Daniela, dentro de las debilidades que enumeraba era descoordinación institucional, insuficiente financiamiento, falta de incentivo, contradicción y vacío normativo y elevada conflictividad. Y me quiero quedar con elevada conflictividad porque así como una política pública, y al menos eso es lo que uno aspira con una ley, que genera una política pública, genera un comportamiento, genera varios miles de hectáreas de humedales protegidos, más de 140. Estamos ahora, se acaba de declarar el estero de Reñaca en la comuna de Valdivia, en la comuna de Viña del Mar y otro en Talcahuano. Tú generas una conflictividad porque comienza a identificarse, y aquí también agradezco que seguramente a Alamiro, en su condición de magistrado de uno de los tribunales ambientales, le tocará resolver, comienza la conflictividad.
no por la norma, sino porque tú vas afectando, vas modificando condiciones. Y algo que nosotros tuvimos en vista en nuestro impulso por sacar adelante esta legislación es que no teníamos legislación. Los abogados y ponentes de esta jornada podrán señalar que antes de la ley 21.202 el concepto humedal, la definición jurídica de humedal no existía. Y por lo mismo nos exponíamos a decenas de iniciativas, oficios, instancias para tratar de identificar o proteger este ecosistema que todos conocíamos, todos sabemos lo que es, principalmente el mundo científico, pero no había un aspecto normativo. Entonces, yo creo, y por eso me parece que el título del trabajo, Normativa de Humedales Urbanos en Chile, en la senda del desarrollo sustentable, consulta, es un elemento muy propicio, porque el, podemos morir de éxito, podemos morir de haber avanzado, pero quedarnos ahí, en definitiva, convertirse la declaratoria de humedal en un problema, en un primer momento de un gran atractivo, una gran convocatoria, una gran movilización ciudadana. Está la alcaldesa ahí, y no vamos a hablar de Valdivia, la cantidad de organizaciones que existen, que conocemos, que impulsan, que nos van a ver, que nos llevan propuestas, pero después también comienza a generar un conjunto de organizaciones que dicen, no quiero humedal. Porque si tú eso lo vinculas, y creo que ahí erróneamente, y por eso también ahí recojo las iniciativas o comentarios que hacía también Ignacio, participación en el proceso de declaratoria, evitamos esta situación como de sorpresa, de extrañeza, de sorpresa a la declaratoria de humedal, como si no existieran. Yo siempre digo, los humedales nadie los declara, simplemente los reconocemos. El humedal estaba ahí, ni el acto administrativo, ni el ministerio, ni el parlamentario, ni el centro académico identifica un humedal. El humedal ya estaba ahí, generalmente nos precede cientos de años. Entonces, yo creo que tenemos que evitar la conflictividad, evitar que la antítesis sea declarar o no declarar el humedal, si se declara triunfo del medio ambiente, si no se declara triunfo de no sé, tal o cual organización o tal gremio. Yo creo que eso no tenemos que compatibilizarlo. Además, es una ley que nosotros precisamente por técnica legislativa no establecemos una elevada estándares de prohibiciones, sino que más bien usted reconozca privado o público, reconozca que aquí hay un ecosistema con estas características, se hace un polígono y sobre él comienzan a haber normativas especiales. Y en la misma línea, quizás para la segunda parte o alguna discusión, es importante la jurisprudencia que nosotros hemos ido construyendo, especialmente en Corte Suprema. Hicimos un trabajo de recopilación de jurisprudencia. Hay varios fallos simbólicos o relevantes, y también creo que es dable reflexionar que producto de la diversidad de condiciones geográficas, principalmente el extremo norte, donde vamos a tener humedales sometidos a mucha presión ambiental, producto de la sequedad del desierto, de la sequedad de las ciudades que están en el norte, versus, y hago ahí el ejemplo, por ejemplo, de Calama, donde tenemos ahora, nos visitaba el alcalde de Calama y tenemos una visita a la ciudad porque se ha impugnado el humedal del río Loa que cruza la ciudad, versus los humedales, y la alcaldesa lo podrá decir, que tenemos humedales por todas partes. Entonces, la ciudad está dentro de un humedal prácticamente. Entonces, eso se lleva a otras ciudades similares, lo que puede ser Puerto Aysén, otros lugares, tiene que haber una precisión, tenemos que tener elementos normativos para que nos ayude que la elevada conflictividad, como señalaba Daniela, no sea un elemento inhibitorio, sino que sea más bien un elemento de precisión. Eh, eh, Creo que también en el debate nosotros tenemos que reforzar la discusión del propio órgano, que son muchas veces las seremías de medio ambiente, donde hay una pluralidad de funciones que tienen que realizar, y llegó esta función que obviamente recarga el trabajo, pero creo que tenemos que tener una mejor gestión de conservación. Yo creo que tiene que ser un incentivo que tanto la comunidad, la alcaldesa, el ministro de Medio Ambiente o los parlamentarios o los ciudadanos que nos gusta y que apoyamos esta iniciativa, existan explicaciones posteriores. Yo creo que hay una explicación científica, hay una explicación ecosistémica que se sustenta absolutamente. Eso es una victoria ganada, es una victoria
alcanzada. Pero yo creo que tenemos que tener una segunda etapa, principalmente la ley ya cumpliendo 5 años y una relativa mayoría de edad nos tiene que llevar a entender, y ahí la ciencia, los centros de científicos, los centros académicos, el centro de la Universidad Católica de Políticas Públicas tienen que entender que acá no solo estamos protegiendo humedales, no solo estamos protegiendo ecosistemas, y lo digo cariñosamente, no solo estamos protegiendo pajaritos o anfibios, estamos protegiendo a la ciudadanía de eventuales inundaciones, de desastres, de peor calidad de vida. Entonces, esos elementos tienen que incorporarse en el debate, y no es la disyuntiva entre quienes defienden las aves y quienes no defienden las aves. No, no es esa la dicotomía, pero tenemos que hacer mayor pedagogía, y me quedo con esa digamos, lámina en que señalaban que precisamente que la participación en el procedimiento, la recursividad, ahí también un breve trámite, lo hablábamos antes de iniciar el seminario. Estamos trabajando en dos normas que aprovecho de pasar la información desde el punto de vista legislativo. Una norma para la subrogancia de los tribunales ambientales, que funcionen de mejor manera para seguir manteniendo la especialización de ellos, y también un proyecto de unificación de recursos, especialmente la casación, para tener un solo instrumento en que tú recurres de las resoluciones, y no tenemos una proliferación de recursos de protección y distintos recursos que terminan también desviando la construcción jurisprudencial de el tratamiento de estos ecosistemas. Voy terminando por ahí, Begoña está nerviosa, pero voy terminando ahí. Discusión, en lo que a mí me corresponde, abierto a distintas normativas, pero recojo mucho y me quedo con mucho trabajo para la casa desde el punto de vista legislativo, porque creo que tanto Daniela como Jorge e Ignacio en el trabajo apuntan a una muy buena complementación de análisis positivo, obviamente, de la normativa, análisis de jurisprudencia de casos, pero principalmente propuestas para esta segunda etapa, estos segundos 5 años de la ley de humedales urbanos, que sin lugar a dudas nos tiene que llevar a evitar la conflictiviad y más bien a tenerlo como un estándar internacional. Cierro con lo siguiente: estuvimos compartiendo en Zimbabue en la COP 15 de Humedales Ramsar, no solo por la presentación de Valdivia Ciudad Humedal, que creo que la alcaldesa podrá referirlo en particular. El avance que tenemos internacional en materia de humedales urbanos es brutal, es incontrarrestable. Y estuvimos la semana pasada en Brasil, también en el Observatorio Parlamentario de Cambio Climático que organiza la CEPAL, y lo mismo expusimos. Estamos invitados ya a varios países vecinos para entender eso, para explicar esto, y creo que ahí el documento, este paper, nos ayuda mucho para fundamentar y justificar la normativa de humedales urbanos. Muchas gracias, Entiendo. senador. Así es, muy bien, muchas gracias. A continuación escucharemos a la alcaldesa Carla Ampman. Ella es profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Economía Aplicada en Políticas Públicas en la Universidad Alberto Hurtado y magíster en Política Internacional y Desarrollo Económico en la Universidad Fordham. Actualmente es alcaldesa de la Municipalidad de Valdivia. La escuchamos, adelante. Muchas gracias. Agradecer este espacio, saludar también todos los comentarios que están ahí en el chat, sin duda muy interesante. Yo creo que todos quienes estamos no solamente interesados, sino que apasionados por esta temática, podríamos estar muchas horas conversando, pero voy a tratar de acotar mi intervención, obviamente, desde mi rol, desde una perspectiva local, desde lo que le corresponde también a los municipios, y en eso agradecer en primer lugar esa sistematización y análisis bien profundo que realizaron de la normativa y sobre todo los desafíos. Y en los desafíos, sin duda, encuentro ámbitos relevantes del interés municipal. Partir diciendo, tal como ya el senador adelantaba, nosotros hablamos desde una ciudad que es, junto a Trelew en Argentina, la primera ciudad humedal de América Latina y el Caribe. Nos hemos ofrecido en la COP de Ramsar, en la COP 15, como la puerta de entrada para Ramsar América Latina, y en eso nos traemos de vuelta de esa instancia un conjunto de desafíos, tareas y también importantes reflexiones
comparativas de qué está pasando en el mundo, en ciudades humedales con esa denominación de un grupo bastante selecto y sorprendentemente tal vez para algunos, de ciudades altamente desarrolladas, con altos niveles de inversión en infraestructura pública, con un foco muy profundo y bien puesto en lo que son las soluciones basadas en la naturaleza y la infraestructura verde, que yo creo que es una temática muy relevante cuando pensamos en desarrollo, inversión y también sostenibilidad, que es nuestro gran desafío en una ciudad como la nuestra, en donde el 15% de nuestro territorio son solo humedales y donde además somos literalmente, incluso de manera comparada con otras ciudades humedales del mundo, literalmente una ciudad humedal. Nosotros no es que tengamos un humedal alejado de la zona urbana, sino que más bien toda la vida urbana convive en kilómetros y kilómetros de bordes con los humedales también urbanos y eso nos pone un desafío enorme en múltiples materias, pero obviamente en el funcionamiento, crecimiento, desarrollo y convivencia cotidiana en la ciudad. Y en ese sentido, tres cosas que ustedes planteaban que quería enfatizar. La primera sobre incentivos, la segunda sobre fiscalización y la tercera sobre financiamiento. Sobre la materia de incentivos, yo creo de que es interesante hacer un zoom en las oportunidades que se nos puede presentar en los planes reguladores comunales. Hay una brecha enorme en esa materia. Yo creo que los municipios en general tenemos una debilidad tremenda en las tareas que además son mandatadas por ley, pero que implican pensar y planificar en el mediano y largo plazo. A propósito de incentivo, el incentivo para los municipios y para los alcaldes o alcaldesas de turno es el corto plazo, todo el tiempo. No obstante, en nosotros y en la institucionalidad municipal recae una tarea muy relevante de planificación urbana, en donde los planes reguladores comunales son la principal herramienta y los estudios obviamente son categóricos en señalar el nivel de retraso, debilidad en la elaboración de planes regulares comunales, muchos muy atrasados y una normativa lenta. Se está, y ahí el senador puede, si es que interesa hablar de aquello en mayor detalle, está en el Senado la discusión de una modificación a la ley de urbanismo, en donde, entre otras cosas, debieran acortarse los plazos para los planes reguladores comunales. Pero ahí tenemos una enorme oportunidad de incorporar incentivos. Yo tengo la expectativa, estamos todavía en proceso de elaboración del anteproyecto en Valdivia, con un amplio debate ciudadano a propósito de un plan regulador de la década del 80 que ahora estamos actualizando, en donde estamos incorporando múltiples incentivos, dentro de ellos incentivos vinculados al vínculo entre espacios para la constructibilidad o incluso para el desarrollo productivo y los bordes humedales y los humedales. Y uno de esos incentivos dice relaciones súper concretas, ¿no? ¿Cuánto me alejo del borde y aumento entonces en derecho a densificación? ¿Cuánto invierto en reparación de bordes de humedales o restauración de humedales y aumento entonces en posibilidad de altura o densidad en las construcciones? Lo estamos trabajando con la Cámara Chilena de la Construcción. Siempre hay detalles finos, ¿no? Los porcentajes, los montos, los cálculos específicos de aquello, pero tengo la expectativa de que Valdivia puede entregar a través de un nuevo plan regulador un buen ejemplo de incentivos en ese instrumento a nivel nacional para replicar en otros ámbitos. Eso en torno a incentivos. En torno a financiamiento, el gran dolor, los alcaldes y alcaldesas nos dedicamos siempre a tema que nos inviten a decir también de que una debilidad sin duda es el financiamiento y ustedes también así lo detectan. Hacernos cargo de la mantención, conservación, restauración de humedales es caro. Tengo un ejemplo que me parece relevante de que lo analicen o que lo tengan a la vista. La Contraloría hace 3, 4 meses aproximadamente emitió un informe a propósito de la evaluación del estado de ciertos humedales en Valdivia, estableciendo un conjunto de obligaciones que tenemos que cumplir a responsabilidad del municipio de Valdivia, con una brecha enorme. Si la Contraloría quisiera hacer lo mismo en otras ciudades que están mucho más atrasadas que nosotros, créanme que sería mucha la carga. Y eso tiene implicancias presupuestarias. Se nos exige, por ejemplo, monitorear la calidad ecosistémica de los humedales protegidos, humedales urbanos protegidos. Eso implica recursos concretos que obviamente a nivel municipal no tenemos. Nos obliga a establecer un plan de restauración de un humedal altamente dañado, entre otras cosas, por una toma que existe en el sector.
también implica recursos que no tenemos. Entonces, ante las obligaciones, financiamiento, y eso que además nosotros somos un municipio que tenemos mucha voluntad de buscar fórmulas para lograr eso, estamos buscando caminos, el gobierno regional ahí está comprometiéndose con recursos, pero si eso fuera una política general y todos los municipios del país tuviéramos que hacer de manera obligatoria monitoreo, les aseguro que son miles de millones que no podemos financiar y que no tenemos las fuentes para hacerlo y se nos está mandatando hacerlo por lo demás y a mí me parece correcta la senda, ¿no? Solo que no tenemos el financiamiento para ejecutarlo. Y ese es un pequeño ejemplo de múltiples otras aristas de financiamiento y también de oportunidades. Nosotros creamos un dato, una cuadrilla especializada en manejo de humedales a través de nuestro contrato de ornato. El ornato en general los municipios nos dedicamos a cortar el pasto. ¿Ah? Nada mayor de especialización que aquella. Bueno, intervenir los humedales requiere más especialización, requiere una capacitación a nuestras cuadrillas de cauces y canales y hemos humildemente con nuestro pequeño presupuesto capacitado una pequeña cuadrilla de 6 personas, pero parte de lo que aprendimos en la COP y viendo otros ejemplos es que existe la oportunidad de tener una generación intensiva de empleos verdes vinculadas a la restauración de humedales o a la conservación y mantención de humedales, que podría ser una tremenda oportunidad, pero de nuevo no tenemos los recursos para financiarlo. Y como último punto, porque me quedan muy poquitos segundos, en relación a la fiscalización, son múltiples las aristas, pero nuevamente los municipios tenemos un mandato en relación a la fiscalización y no tenemos espacio para contratar más fiscalizadores. Ante las grandes discusiones nacionales, también esto lo conversamos hartas veces acá con el senador y con los equipos en Valdivia, llegan las precariedades, ¿no? Y suena muy precario ante la discusión que ustedes nos plantean decirles sí, pero bueno, la primera ciudad humedal de América Latina y el Caribe solo tiene 4 fiscalizadores y no tenemos posibilidad de contratar más, inclusive teniendo los recursos, porque tenemos una ley de plantas que nos limita las contrataciones y no tengo cupo, inclusive si tuviera los recursos. Entonces, si queremos que los municipios tengamos una musculatura para fiscalizar en materia ambiental y muchas otras, cada vez que hablamos con los ciudadanos, una de las grandes frustraciones es que tenemos normas que después no se fiscalizan. Bueno, necesitamos entonces una reforma profunda a la ley de planta, una viabilización para que los municipios podamos contratar más fiscalizadores, para que efectivamente podamos hacer cumplir las normativas que se aprueban en las distintas instancias del Estado de Chile. Dicho eso, agradecida por el espacio. Desde Valdivia estamos siempre buscando entregar un camino de desarrollo sostenible para nuestra comunidad y también un ejemplo que puedan seguir otros municipios a nivel nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, nuestro tercer panelista es el ministro Alamiro Alfaro, quien es abogado de la Universidad de Atacama y cuenta con un magíster en Derecho de la Energía y Recursos Naturales de la Universidad de Melbourne. Actualmente es ministro del primer Tribunal Ambiental. Adelante. Muchas gracias, Begoña. Bueno, agradecer la invitación al Centro UC de Políticas Públicas. Mi primer comentario en general, ¿cierto?, respecto del artículo de este trabajo es que es un gran aporte para el desarrollo de esta temática. Hay algunos estudios, ¿cierto?, más omnicomprensivos respecto al tema de humedales. Por ahí está el libro de la profesora Insunza, hay otro libro ahí, ¿cierto?, de Ezio Carrasco, pero este viene a ser como yo creo que el primer artículo o primer trabajo académico que recopila, ¿cierto?, la práctica tanto jurisprudencial, ¿cierto?, como administrativa en materia de humedal urbano. Entonces, lo primero es que me parece es que es un gran aporte. Y lo segundo, voy a hacer algunos comentarios desde la práctica jurisprudencial, cómo ha sido, ¿cierto?, la implementación de esta ley de humedal urbano respecto de los tribunales ambientales en particular y la Corte Suprema. Y lo primero a señalar, y quizá ir recogiendo un poco lo que decía el senador Durresti, es que, claro, esta ley tiene, me imagino por la dificultad, ¿cierto?, que existe en lograr los consensos necesarios, tiene una baja densidad normativa. ¿Y esto qué implica? A que esta ley tiene que venir a ser complementada por otros instrumentos, o sea, partiendo, ¿cierto?, por el reglamento, la guía metodológica, eventualmente después, ¿cierto?, desarrollado también en las distintas ordenanzas, ¿cierto?, que dicten los municipios y también por la jurisprudencia. Y yo creo que en ese sentido esta ley ha tenido un efecto transformador, yo creo, no solamente desde el punto de vista ciudadano, que es muy importante, pero también desde el punto de vista del derecho, donde introduce cierta esta noción de humedal urbano y a raíz de eso se desarrolla una discusión que ha sido bien rica, digamos, en la jurisprudencia.
ahí en ese sentido, lo primero que me gustaría destacar es que debido a esta baja densidad normativa, ¿cierto? El reglamento viene a establecer distintos criterios tanto para la delimitación como para la sustentabilidad, ¿cierto? Y gestión de estos humedales. Y a raíz de la aplicación de estos criterios es que la jurisprudencia ha ido, ¿cierto? Resolviendo los casos y viendo cómo se aplican particularmente. Entonces, hay todo un grupo, ¿cierto? De conflictividad asociada, ¿cierto? A la aplicación de los criterios de delimitación. Y eso es sumamente importante porque igual hay que tener presente que la declaratoria humedal, por una parte, ¿cierto? Reconoce, ¿cierto? La importancia ecosistémica o la importancia, ¿cierto? De protección ambiental de un humedal urbano, pero por otra parte, ¿cierto? Podría imponer ciertos gravámenes a las personas que viven cerca, ¿cierto? Los que son propietarios, ¿cierto? De algún terreno que es declarado humedal, y por lo tanto, la manera de balancear, ¿cierto? Estos dos intereses, es decir, bueno, este terreno efectivamente es humedal porque se han constatado, ¿cierto? De manera técnica, científica, con metodología, que concurren estos criterios y por lo tanto es relevante desde el punto de vista ambiental la protección de este lugar. Pero si eso no existe o si eso es deficiente, justamente va a generar conflictividad y esta conflictividad no es y claro, y ahí se vincula con la judicialización, que a veces se critica, ¿cierto?, como un fenómeno, como si fuera algo malo, pero habría que tener presente que en el fondo los tribunales son la manera pacífica que tenemos en una sociedad de resolver nuestras diferencias. O sea, tenemos dos opciones, ¿cierto? O dejamos que el conflicto escale y termine, sepa Dios cómo, ¿cierto? Probablemente de una manera no pacífica, o bien llevamos este tema, lo discutimos ante los tribunales, ¿cierto?, darán una solución fundamentada, ¿cierto?, respecto de por qué se decide una cosa o la otra, y eventualmente, ¿cierto?, las partes tendrán el derecho a impugnar esta decisión. Y yo creo que ahí viene, ¿cierto?, la segunda parte con el tema del régimen recursivo, que es algo que también que se levanta en este artículo, donde, claro, o sea, yo creo que es fundamental aclarar, ¿cierto?, esta situación porque, claro, cuando se crea la ley se le confiere competencia a los tribunales ambientales. Los tribunales ambientales, ¿cierto?, pasan a ser competentes en virtud, ¿cierto?, del artículo 17, número 11, que establece son competentes para resolver las demás reclamaciones, ¿cierto?, que establezcan leyes especiales. ¿Cuál es el problema de eso, cierto? Que el recurso a casación, en el artículo 26, no está previsto respecto a esa causal de competencia. Entonces, eso ha generado que estos conflictos, hemos tenido presentación de recursos de apelación, de queja y recursos de casación, ¿cierto?, que han sido declarados inadmisibles. Entonces yo creo que ahí es un punto sumamente relevante respecto a todos los interesados, porque acá hay que recordar que hay personas que dicen, yo quiero que el humedal sea más grande, hay personas que dicen, no, yo creo que sea más chico porque comprende mi terreno y mi terreno en verdad no cumple las características. Entonces, la necesidad, ¿cierto?, de contar con un rol unificador de esta jurisprudencia por parte de la Corte Suprema, a mí me parece que es fundamental. Tenemos harta jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de recursos de protección, ¿cierto? En materia de la protección que hacía de los humedales, incluso aunque no estén declarados, e incluso antes de la ley, eso, digamos, una línea jurisprudencial que ya venía desarrollando la Corte Suprema, pero si buscamos jurisprudencia específica a propósito de la ley de humedales urbanos, no tenemos jurisprudencia. O sea, tenemos muy pocas sentencias que hacen un análisis sustantivo de estos criterios. Por ahí, ¿cierto? Recientemente salió una sentencia de queja respecto al tercer tribunal ambiental donde la Corte, ¿cierto?, desarrolla algunos criterios, pero la verdad es que por regla general los recursos de queja, como requieren, ¿cierto?, una falta disciplinaria del juez, o son rechazados o declarados inadmisibles, y queda un poco el arbitrio, la Corte Suprema, elegir cuando entra, ¿cierto?, a corregir de oficio alguna falta, ¿cierto?, que detecte la dictación de esta sentencia. Y por otra parte, ¿cierto? Las problemáticas que plantea el recurso de apelación es que el recurso de apelación, la base o la teoría del recurso de apelación es que exista una doble instancia y eso que genera una segunda instancia de revisión completa, ¿cierto? Por jueces generalistas que no son especializados. A diferencia de la casación, ¿cierto? Donde el tribunal de la instancia es especializado y luego va a la Corte Suprema vía, ¿cierto?, un recurso de derecho estricto que permite verificar, ¿cierto?, determinados vicios, pero no modificar los hechos ni el conocimiento más de fondo, ¿cierto?, que tienen los tribunales especializados. Entonces yo creo que ahí hay un gran tema respecto del régimen recursivo en esta materia y en ese sentido quería destacar un poco, quizás no hacer una defensa corporativa, pero sí señalar que los tribunales ambientales cuando resuelven estos conflictos lo que hacen, ¿cierto?, es aplicar las normas respectivas, aplicar el derecho, ¿cierto?, a un conflicto donde hay múltiples intereses y donde me parece muy rescatable lo que decía el senador, donde debemos ir más allá
de esta dicotomía, ¿cierto? Reconocer el humedal, sí humedal o no humedal, cuando en realidad yo creo que es un punto común en la sociedad que los humedales son ecosistemas relevantes, son importantes para la comunidad, juegan un rol importante dentro de la infraestructura urbana y por lo tanto la discusión tiene que estar en, bueno, cómo se consideraron los antecedentes presentados en el procedimiento, cómo se le dio respuesta fundada a las personas que participaron, porque acá es bien importante que la participación debe ser efectiva. Acá no nos sirve la participación de decir, presente su antecedente en este periodo y luego no le doy ninguna respuesta o no los considero de ninguna forma. Entonces, ahí también es otro aspecto que destaca este artículo, la necesidad de mayor participación para reducir la conflictividad y por otra parte también porque son estándares mínimos de procedimiento administrativo. Acá un poco de las cosas que pasó con la aplicación de esta ley, que claro, como no tiene un procedimiento detallado, después lo desarrolla un poco más el reglamento, la mayor parte del procedimiento viene a ser suplido, ¿cierto?, para la ley de bases de procedimiento administrativo, y eso implica la aplicación de todas las garantías básicas que ahí se establecen. Y hay que tener presente que esta ley, digamos, no es un máximo, sino que es un mínimo que deben cumplir los distintos procedimientos. Entonces, yo creo que la práctica jurisprudencial, para ir cerrando, ha ido llenando estos vacíos, ¿cierto?, que tiene la ley y que tiene también el reglamento, ha ido dándole aplicación práctica a los distintos criterios con distintas soluciones, y donde yo veo, digamos, como desafío el poder contar, ¿cierto?, con una jurisprudencia de tribunales superiores, de la Corte Suprema, ¿cierto?, poder unificar estos criterios que a veces son bien dispares, a veces encontramos un criterio que algún tribunal sigue, otro no, un tribunal anula totalmente, otro parcialmente cuando detecta un vicio. Entonces, todas esas cosas yo creo que es bueno que se resuelvan en última instancia y eso también da más seguridad, ¿cierto?, a todos los intervinientes de que su caso, digamos, fue revisado y resuelto ya en última instancia por la Corte Suprema. Y eso creo que ayuda a solucionar y a terminar con estos conflictos que yo creo que no son algo positivo, digamos, para el avance de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Ahora le daremos unos minutos a los académicos para que si quieren puedan responder o comentar algo de lo que se ha expuesto por los panelistas. Y luego abordaremos algunas de las preguntas que se han ido levantando por el chat a cada uno de los panelistas. Y yo, en primer lugar, Estupendo. agradecerles a los tres por sus interesantes comentarios, intervenciones. Nos ayudan muchísimo a enriquecer el trabajo que, como decía, vamos a seguir desarrollando en este tema. Y quisiera detenerme quizás por mi área de formación disciplinar, ¿cierto?, en algo que ha sido destacado por usted, que es la importancia del rol de la jurisprudencia en este tema tan relevante. Em, lo decíamos al momento de sistematizar, ¿cierto?, las fortalezas y las debilidades. Nosotros no vemos el conflicto como algo negativo per se. En este tema, así como en muchos otros componentes ambientales, por ejemplo, en materia de recursos hídricos, el conflicto está en la base de toda la conformación de estos sistemas jurídicos regulatorios de gestión de estos componentes medioambientales. Por lo tanto, nunca vamos a poder eliminar o reducir a cero esa conflictividad. El desafío sí es gestionarla adecuadamente. Y para esa gestión, nos parece que tener una adecuada sistematización de cuáles han sido los principales lineamientos de todas estas instancias que han intervenido de uno u otro modo en distintos momentos de este procedimiento de declaratoria o antes de la dictación de la ley 21.202, nos dan claras luces de ciertas situaciones, a veces problemáticas, en otros casos no tanto, ¿cierto?, que se están produciendo en la práctica. Cuando se diseñan las normas es imposible poder prever en integridad cuáles van a ser los retos, los problemas interpretativos y algunas otras cuestiones que se van a suscitar producto de la aplicación de esta normativa. Y yo creo que uno de los mejores termómetros, por así decirlo, que tenemos hoy día de cómo está siendo la implementación de esta norma se da a partir de los casos que se someten, ¿cierto?, a conocimiento, a fallo de los tribunales ambientales en particular, que llegan luego a la Corte Suprema o que han sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional y de la Contraloría General de la República. Nosotros hicimos una sistematización bastante completa, integral de todos los pronunciamientos dictados o emitidos a la fecha,
Por un tema de extensión del documento no pudimos insertar todas las tablas, ¿cierto? Con toda la información, por eso es que solo van allí algunos de los criterios más relevantes, más frecuentes, porque tratamos de identificar cuáles han sido las principales tendencias, pero vamos a publicar próximamente el resultado más completo de este análisis. Y como decía Alamiro, este es un tema que está en constante evolución, es decir, ya hay sentencias de los tribunales ambientales, ¿cierto?, que se están emitiendo, otros que ya han pasado a la Corte Suprema y tendremos que esperar cómo se van produciendo esos lineamientos, esos criterios y poder trabajarlos y analizarlos adecuadamente. Begoña, yo quisiera dar una pequeña reflexión a propósito de lo que comentaba la alcaldesa Carla Hartmann y con algo que hemos discutido bastante en Valdivia, pero también algo que me hace reflexionar luego yo diría ya casi más de 25 años de experiencia en trabajo con humedales, que tiene que ver con las motivaciones para conseguir bienestar social y bienestar material específicamente. Y también la oportunidad de ver otros países, lo que acabamos de absorber en la COP15 también fue impresionante. Y lo digo porque cuando nosotros hacemos una empresa en el amplio sentido de la palabra, ¿verdad? Como sociedad, tenemos estas motivaciones y por eso yo me alegro mucho que hayan políticos como los que están acá presentes que impulsan este tipo de motivaciones, porque también es posible generar bienestar, obviamente, social, porque estos ecosistemas nos entregan, ¿verdad?, servicios y contribuciones desde la naturaleza a la sociedad que son evidentes, ¿verdad? El agua es muy estratégico, es el más evidente, pero hay muchos más, pero también reflexionar acerca de las motivaciones para tener otro bienestar material. Y lo voy a decir como muy, muy un buen chileno. Conservar humedales da pega. Y eso lo vimos muy fuertemente en la COP, sobre todo en las ciudades humedales que han avanzado mucho en la restauración de humedales, pero también a mí me tocó presenciarlo, sobre todo en el estado de Florida, en Estados Unidos, donde la restauración de humedales es un negocio bien bueno en el sentido de su bienestar material, pero también cómo uno hace ese tipo de motivaciones, ¿verdad? Cómo cuando te levantas y vas a hacer tu trabajo, ¿verdad? Y tienes una remuneración, ¿qué cosas son las que estás haciendo para eso? Y aquí hay una oportunidad que es absolutamente posible y que la hemos visto que existe. Afortunadamente no vamos a ser los primeros en hacerlo y esperemos que desde Valdivia y desde Chile se siga ampliando de cómo generar bienestar material específicamente, ¿verdad? Bienestar económico a través de lo que se llama la restauración, el control de amenazas, que va a ser un círculo virtuoso en generar mayor limpieza de nuestras aguas y mayor fortaleza estratégica de un país en un recurso tan importante como es el agua, por nombrar solo uno de los que nos entregan los humedales. Muchas gracias a ambos. Bueno, ahora me gustaría hacer al menos una ronda de preguntas a cada uno de los panelistas, tratando de recoger un poco las inquietudes que se han ido levantando por el chat, que agradecemos mucho el interés y la actividad que ha tenido la conversación también por ese canal. Partiendo por el mismo orden, senador, me gustaría partir preguntándole a usted, ante este contexto de la existencia de varios proyectos de ley en discusión, que usted también mencionó y el artículo menciona, pero a la vez teniendo, como siendo consciente que la abundancia normativa a veces también genera problemáticas, preguntarle qué debiese ser prioritario de discutir en sede legislativa para resolver especialmente algo que se ha levantado harto en el chat, la falta de incentivos, por un lado, y la ausencia de recursos necesarios para poder eh, aplicar e implementar al final esta legislación, como qué debiese ser lo central. Begoña, dos o tres cosas. En primer lugar, yo creo que más que avance normativo, creo que hay que concentrarse en defender lo que tenemos. Hace aproximadamente 2 meses tuvimos una fuerte arremetida por una ley miscelánea que se denomina la ley miscelánea en el Congreso. Son una ley donde se resuelven distintos temas de distintas materias, se ajustan plazos, reglamentos. En esa ley se pasó de contrabando dos normas que impactaban brutalmente al Código de Agua y a humedales. En una buena situación de recapacitación del gobierno se vetó, el propio gobierno vetó una norma de él, es una cosa inédita para los abogados, revísenlo por favor, un veto supresivo y lo ganamos, porque se pudo romper esta dicotomía en que en definitiva, yo lo indicaba, que la ley de humedales o la ley o el código de agua impide el desarrollo. Primero hay que consolidar eso.
No, esto no es algo ganado. No es algo que se va a quedar, porque si no le damos un marco, le damos una fundamentación, podemos retroceder. Y ahí hay que aplicar los principios de no regresión y principios que están insertos en la ley de cambio climático. Segundo, financiamiento, restauración y equipo. Yo creo que aquí hay que ser innovador. Hay que buscar distintos instrumentos. Y uno también tiene que pedirle a sus autoridades nacionales, pero también regionales y locales, compromiso. Yo no le voy a decir a la alcaldesa Atman que lo haga porque lo ha hecho. Porque como dice, donde pongo, como es Carla, donde pongo las palabras, La palabra pongo la plata o la pongo la acción. plata. Y a mí me gustan los humedales, pongo plata, destino gente. No voy a tener un presupuesto de 300 millones para tenerlo, pero yo creo que es bueno que la comunidad y quienes nos siguen vean a sus alcaldes, le pregunten, ¿cuánto presupuesto de ustedes destina a esto? Tenemos la ley de royalty minero, les llegó a todos los municipios de Chile, casi a todos platita fresca. 200, 300 millones, ciento y tanto. Bueno, pregunte cuánto de eso. Los gobiernos regionales, yo creo que acá es muy importante y también quienes vivimos, militamos desde las regiones, vivimos aquí, muchos somos, yo preguntaba dónde está cada uno, eh, también, pues no pidamos en el nivel central, en la ley de presupuesto, nosotros hemos conseguido algunos fondos, más funcionarios para la seremía, más funcionarios para que hagan bien el procedimiento de la delimitación del polígono, hacer el expediente, pero recursos directos para las organizaciones no vamos a tener mayormente del nivel central, más allá de algunos fondos de protección ambiental que hemos establecido ahí una glosa específicamente que esos fondos de protección ambiental vayan para aquellos humedales urbanos y postulen y tengan un mejor puntaje. Yo creo que acá son los gobiernos regionales y los gobiernos locales quienes también, a través de instrumentos, descentralizar. A nivel nacional, y esto lo digo por la experiencia que llevo ya de parlamentario, cuando tú le planteas, mire, defendamos el humedal no sé dónde, en Puerto Natales, estuve ahí en Punta Arenas, me acuerdo en Pudeto y en Tres ay, Puentes. Tres Tres Puentes. Puentes, tremendo trabajo que hace la comunidad, porque cuando tú eso lo planteas en Santiago no lo conocen. Entonces tenemos que generar recursos, pero tener una instancia local y principalmente los gobiernos regionales debieran tener glosas, debieran tener precisamente un incentivo y ahí lo mismo, el municipio que ha hecho bien el trabajo, premiarlo, porque declarar un humedal es re bonito, vamos todos y la gente está contenta, pero después cómo lo cuidamos, cómo lo limpiamos, cómo lo ayudamos. Y termino con lo siguiente. Si algo que aprendimos en Ramsar, y lo comentábamos con Ignacio, con la alcaldesa y con quienes andábamos, que en la restauración genera empleo, genera un dinamismo económico, no solo el bienestar que a uno lo satisface personalmente y mejora, genera una cadena positiva de empleo para pequeñas empresas, para viveros, para organizaciones, y eso también es positivo. Entonces, el financiamiento también, buscar creatividad, buscar instrumentos y un incentivo. Quienes han declarado un humedal urbano podemos ayudarlo con financiamiento específico, pero ahí los ámbitos regionales y locales son importantes. Muchas gracias, senador. Muy importante la reflexión sobre la descentralización financiera al final de estas temáticas. Jorge, antes de pasar a la otra pregunta, Sí, gracias, Begoña. Es que quería agregar algo que el senador también esboza, que tiene que ver con cómo desconocemos o tendemos a cerrarnos los ojos, a que el tener humedales sanos nos permite tener agua en cantidad y calidad, que al final es el sustento de la actividad económica del país. Hay muchos sectores que están sufriendo en sus economías porque no tienen sistemas naturales que los puedan sostener. Entonces, el tener humedales en buen estado no solo da pega, sino que ayuda a generar actividad económica. Y eso yo creo que es un punto súper relevante que a veces nos puede ayudar a cruzar algunas puentes que pueden estar rotos cuando uno está discutiendo con otros puntos de vista. gracias, Jorge. Ahora, alcaldesa, me gustaría preguntarle, usted de la experiencia local, finalmente territorial, ¿cómo ha percibido la participación ciudadana en su comuna en torno a la protección y gestión de humedales urbanos? Y también, ¿qué estrategias han funcionado para involucrar a la comunidad? Y también, ¿qué podría recomendar para fortalecer esta articulación pública-privada que el estudio detecta como algo que habría que mejorar y potenciar? Sí. Lo primero, yo diría que toda ciudad es distinta, ¿no? Nosotros, y a mí me tocó asumir como alcaldesa a mediados del 2021,
con una convicción y una tarea de que la institucionalidad municipal estaba muy atrás en relación a los avances que la comunidad organizada vinculada a la defensa de los humedales había logrado activar. Nosotros tenemos una experiencia muy relevante a propósito de, bueno, haber tenido el primer sitio Ramsar, el santuario Carlos Anbanter en 1981, en haber tenido este tremendo desastre ambiental en el 2004, de que surgiera a propósito de eso y ha impulsado desde la experiencia de Valdivia, el aporte sin lugar a dudas también del senador Alfonso Urresti con la ley de humedales urbanos, toda la modificación a la institucionalidad ambiental, ¿no? Nosotros cuando tuvimos el desastre del 2004 no había Ministerio de Medio Ambiente, no había Servicio de Evaluación Ambiental y todos esos cambios y avances también se lograron por una comunidad muy organizada, sin duda alguna también desde Valdivia. Entonces, la institución municipal que a mí me tocó tomar estaba muy atrás. Eh, y por lo tanto, lo primero que yo diría en el ámbito comunitario y de la sociedad civil, a propósito de que hay algunas preguntas en torno a lo que está pasando en Panguipulli, como qué podría hacer la sociedad civil si es que no hay una voluntad necesariamente desde las distintas autoridades. Yo sugiero siempre, y creo que la sociedad civil de Valdivia lo demuestra con buenos ejemplos, hay que entrar a la institucionalidad de manera muy seria. O sea, hay que contratar abogados o hay que buscar abogados que quieran trabajar ad honorem. O sea, la pelea tiene que ser social y ciudadana, movilización, educación, pero también tiene que ser utilizando los instrumentos existentes. Por lo tanto, claro, nosotros somos un municipio que nos hemos involucrado en todos los procesos activamente para el reconocimiento de humedales urbanos, pero no solo pueden hacerlo los municipios, ¿no? También hay formas de protección de los humedales urbanos que la ciudadanía puede tener. Los recursos de protección son siempre también una buena herramienta para la sociedad civil y para eso siempre mi recomendación es buscar una buena red de abogados, abogadas que quieran ponerse al servicio también de lo que la sociedad civil está exigiendo. Y en relación a los desafíos o tareas institucionales y el vínculo público-privado, me gustó esto que planteaba Alfonso, senador, sobre ser también realista, como qué nos estamos jugando hoy, ¿no? Uno quiere todo, o sea, uno quiere avanzar muchísimo y a veces hay que ser bien estratégico también en qué momento estamos. Entonces, en términos legislativos, proteger lo que ya tenemos, afinarlo, consolidarlo. Y en términos comunitarios, por lo menos mi preocupación y tarea es lograr demostrar de que es posible tener inversión y aumento de empleo al mismo tiempo que conservamos ambientalmente. Yo creo que eso es algo que en términos teóricos lo decimos y en términos prácticos lo tenemos que demostrar. Valdivia es un maravilloso ejemplo, no obstante, estamos catalogados como la región de los líos. Existe una mirada de que en realidad meterse a invertir a Valdivia es un problema, de que acá se demoran más los trámites en el servicio de evaluación ambiental y por lo tanto hay desincentivo a la inversión. Somos una ciudad en donde todos quieren vivir, pero no hay empleo. Tenemos uno de los mayores desempleos en femenino, tenemos más de 30% de informalidad. Entonces, mi preocupación hoy como alcaldesa es demostrar que hay un camino viable en donde podemos generar empleo verde, en donde es eficiente para el mundo privado invertir también en conservación, en poner incentivos a la mitigación ambiental. Ahí por lo menos está mi preocupación en este periodo, porque además tenemos muy buenos ejemplos, porque los números en términos de análisis son favorables, siempre nos sale más caro restaurar tras un desastre ambiental, pero creo que ahí está, por lo menos por nuestra parte, el foco y el mundo público y privado, yo por lo menos he tenido, con todas las tensiones que tenemos siempre, sin duda, buenas experiencias. Les comentaba, el plan regular comunal ha sido una buena plataforma de diálogo. Eh, Creo que cada vez hay más actores del mundo privado con una conciencia en torno a lo ambiental, que yo espero también que deje cada vez más de manera más marginal o minoritaria, por decirlo así, a quienes desde el mundo privado creen que las variables ambientales son un problema y no una oportunidad. Creo que ahí eso es como lo crítico que hoy tenemos que resolver y yo espero de verdad que Valdivia logre demostrar una estrategia de desarrollo sostenible en el mediano plazo que demuestre que conservar ambientalmente hace bien a todos, ¿no? Y que genera empleo y que permite mayor inversión también. Esa es mi preocupación por lo menos hoy, en términos bien como estratégicos también. Muchas gracias, alcaldesa. Y bueno, ministro, preguntarle desde la perspectiva jurisdiccional, finalmente, ¿qué mejoras
sea legales o procedimentales, permitirían quizás no reducir la judicialización, dado que usted mismo ha comentado que no es necesariamente un problema, pero sí quizás agilizar o hacer más eficiente este proceso sin debilitar la protección ambiental. Sí, bueno, yo creo que algo que destaca el artículo que es bien valioso es el tema del desarrollo de procedimientos. Creo que en la medida que durante el procedimiento administrativo, ¿cierto?, se tenga una participación ciudadana efectiva, una consideración efectiva justamente de los antecedentes que son presentados, ¿cierto?, en este periodo de presentación adicional de antecedentes, creo que eso nos va a ir permitiendo que el debate, ¿cierto?, vaya recayendo sobre los elementos técnicos, ¿cierto?, de la declaración del humedal urbano. Yo creo que ahí es bien importante si ustedes comparan una ficha técnica de los primeros humedales urbanos que fueron declarados con una ficha técnica ahora de los últimos humedales urbanos, se van a dar cuenta que hay un estándar que es técnico que es sumamente distinto. O sea, en las primeras fichas teníamos un par de hojas, ¿cierto?, donde era más bien, ¿cierto?, una recopilación respecto de lo que había pasado en el procedimiento, la cartografía, los vértices, ¿cierto?, que iba a comprender y nada más. Entonces, encontrar que, por ejemplo, respecto al antecedente que se presentaba en el procedimiento, ya sea por personas, ¿cierto?, que estimaban que el humedal debía, ¿cierto?, restringirse o ampliarse, porque esto se dio para ambos lados, uno veía en la ficha técnica que no había ninguna ponderación de su antecedente. Entonces, esa participación no era efectiva, no tenía ningún efecto, no era considerada. Y hoy por hoy, si uno ve el desarrollo, ¿cierto?, que se hace en las fichas técnicas actualmente, hay una ponderación de estos antecedentes, hay una respuesta fundada, ¿cierto?, respecto de cómo se considera un procedimiento. Uno ve que la cartografía, ¿cierto?, hay antecedentes respecto de vuelo de dron, otros antecedentes, ¿cierto?, que lograron demostrar de manera más fehaciente, ¿cierto?, cómo efectivamente concurren estos criterios. Entonces yo creo que ahí en la mayor tecnificación del procedimiento administrativo hay una gran oportunidad. Yo creo que se ha avanzado mucho, y en la medida que esto se haga bien y tenga un respaldo técnico, científico, con antecedentes, ¿cierto?, concretos, ya la conflictividad es mucho menor o nos permite a los tribunales, digamos, enfocarnos, ¿cierto?, en aspectos ya en la discusión más técnica, no en la discusión, ¿cierto?, más ideológica de si queremos o no queremos humedal, porque, digamos, esa no es la discusión, sino cómo efectivamente lo logramos delimitar, y cómo se imponen, ¿cierto?, estos gravámenes a particulares o personas, ¿cierto?, pero de manera justificada, de manera fundada, ¿cierto?, sobre los antecedentes que puedan ser comprobables. O sea, que alguien diga, porque a mí también me pasó, o sea, en mi experiencia que la ficha técnica decía una cosa, uno iba a terreno y veía una cosa distinta. Entonces, y eso uno tiene que poder decirle al particular, ¿cierto?, al usuario del tribunal, decirle, mire, el humedal no es más grande por estos motivos técnicos, o el humedal no se restringe por estos otros motivos y por la revisión de estos antecedentes. Entonces, yo creo que seguir fortaleciendo el procedimiento administrativo, la participación ciudadana en esa instancia, yo creo que va a llevar, ¿cierto?, a un mejor desarrollo y a reducir la conflictividad en último término. Muchas gracias. Antes de terminar, me gustaría darle la palabra a Ignacio, que entiendo que quiere abordar una de las preguntas del chat sobre la delimitación de humedales, eh, que es un tema que no hemos hablado en esta ronda de comentarios, así que Ignacio, te doy la palabra brevemente para esa pregunta. Muchas gracias, Begoña. Sí, bueno, lo tratamos en el paper y es algo bien interesante porque por alguna razón en esta guía de delimitación se habla de solo un criterio de tres. Y es más complejo que eso, en realidad. Nosotros tratamos de desenmarañar esta maraña y sobre todo basándonos en la experiencia que tuvo Estados Unidos, que fue uno de los iniciadores de este tipo de normativa. Y lo ideal es usar los tres, pero a veces existen diferentes situaciones donde alguno de esos puede no estar. Lo que estamos claro y lo discutimos en el paper, que usar, por ejemplo, solo la vegetación puede ser confuso. Tratamos de insistir que el hidrosuelo, ¿verdad? El suelo hídrico es el más potente de todo. Sin embargo, nos dimos cuenta que en Estados Unidos está derivado por también algunas complicaciones al respecto. Delimitar la naturaleza en general suele ser compleja, lo podemos hacer. De hecho, lo podemos hacer al centímetro con el hidrosuelo, pero suele ser variable, como por todo lo que hemos dicho, el cambio es parte de la constante. Y existen comités en Estados Unidos, ¿verdad?, que trabajan en los problemas y resuelven las discrepancias en delimitación. O sea, es más complejo que eso. Solamente tratar de ocupar los tres criterios en conjunto. Sin embargo, hay veces que la vegetación puede desaparecer porque hay ramoneo o el agua no está presente porque estacionalmente no es el momento.
Así que es una complejidad técnica que se puede resolver y en general yo creo que se ha utilizado bien. Y en esa misma pregunta, no me recuerdo quién la hizo, pero está muy buena, la persona que se dedica a el agua lluvia. Lo felicito por su trabajo. Ahí discrepo, eso sí, de que los humedales no son automáticos para manejar los aguas lluvias. Sí lo son. Lo que pasa es que tienen una capacidad, ¿verdad?, de retención. De hecho, estuvimos también analizando con Jorge la tremenda capacidad que tienen no solo en dos dimensiones, sino en tres dimensiones por la vegetación que tienen. No quiero entrar en tecnicismo, pero es impresionante la capacidad que tienen. Pero recordar que nosotros hemos eliminado mucha de esa superficie y que aún así, a pesar de que tengamos superficie intacta, tienen cierta capacidad de retención, o sea, tienen una capacidad limitada, que es muy grande, así, pero sí son automáticos. El problema es que como ya no tenemos las mismas hectáreas, eso suele verse como que se desbordan en algún momento o que no cumplen con esa, porque están saturados. Tienes un punto, pero creo que ahí discrepo de que no son automáticos, son absolutamente automáticos. El problema es que no están en su mejor momento en algunas de de las urbes que tenemos en Chile. Magistrado, le Gracias. doy la última palabra. Sí, no, muchas gracias. Solamente a propósito de lo que decía Ignacio, quería ahí comentar que justamente nosotros tuvimos un par de casos donde la discusión fue, bueno, ¿qué pasa, cierto? Se constata un solo criterio, pero, por ejemplo, se constata que existe vegetación, pero que no necesariamente es hidrófita en sentido estricto, sino que vegetación que puede ser cosmopolita. Entonces, ahí es sumamente importante el trabajo que se haga durante el procedimiento, ¿cierto?, de declaración en terreno, de levantar antecedentes, ver cómo concurren, ¿cierto?, los otros criterios y hacer un análisis más omnicomprensivo que permita dar una respuesta técnica de por qué, ¿cierto?, un área, ¿cierto?, se considera humedal o no. Entonces, yo creo que es un aspecto bien interesante y un criterio que se ha ido desarrollando en la jurisprudencia respecto de la necesidad, ¿cierto?, de comprobación en terreno, de utilización de metodología científica y de analizar otros criterios en casos donde exista duda, porque quizás, claro, si tenemos una vegetación que es estrictamente hidrófita, que existe solamente en lugares húmedos, quizás ahí ese criterio solamente nos va a bastar y va a ser suficiente. Pero va a haber en otros casos, ¿cierto?, donde se trate de vegetación que sea común a distintos tipos de ecosistemas, y bueno, y cómo distinguimos de si es humedal o no, porque en el fondo esa es la justificación, ¿cierto?, que da la ley para poder imponer, ¿cierto?, esta condición de humedal urbano y que sea justificada en virtud, ¿cierto?, de la protección ambiental. Muchas gracias. Senador, Sí, adelante solo brevemente. esta discusión es buena porque somos distintos actores de distintas miradas y también no puedo dejar pasar una cosa. La historia de la ley es clara y nosotros precisamente definimos para evitar este tipo de discusión, incorporar en la definición de la ley la definición del artículo 1 de la Convención Ramsar. No nos pongamos creativos. No es dable al sentenciador ni al ente administrativo crear normativa que no está en la historia de la ley. La historia de la ley es clara y precisa. Artículo 1, la definición textual de la Convención Ramsar, precisamente para evitar la discusión, y esto está documentado en el proceso legislativo. A mí me ha tocado, al menos en lo personal, recorrer Arica, humedal de desembocadura del río Yuta, Punta Arena, Tres Puentes y Pudeto. Completamente distinto. Entonces, la interpretación, la visión, la magnitud, incluso la importancia, la relevancia que para esa comunidad o un humedal que está dentro de un gran casco urbano versus en una pequeña ciudad, es eso. Y solo quiero resaltar tres cosas, porque esto es importante en la historia de la ley, porque sobre esa base se falla y sobre esa base se estableció la ley que es obligatoria para todas las partes. Definición internacional no la adaptamos a Chile, es la definición que nosotros seguimos para evitar cualquier duda o inconveniente. Y segundo, desde el punto de vista de, luego de la definición, es la capacidad de aplicación normativa en todo Chile. Esta es una ley general de la República que aplica a distintas partes. Y ahí avanzo a otro tema polémico, que creo que por eso es importante, Alamiro, la visión y la sistematización jurisprudencial de los tribunales que
fallan o les toca ver realidades muy distintas, medioambientales, pero distintas desde el punto de vista de los componentes biológicos de cada una de los humedales. Entonces, ahí también tenemos, por eso la ley de unificación de jurisprudencia y casación, para que la Corte Suprema, en definitiva, la sala correspondiente, unifique, no obstante la visión que cada uno de los ministros y de los abogados, las partes recurrentes hayan debatido en cada lugar. Los humedales, principalmente, por ejemplo, cuando tengamos inconvenientes con las turberas en el extremo sur, que son ecosistemas muy particulares, o con los humedales altoandinos, que se viene también una discusión muy relevante, o los humedales costeros, van a tener apreciaciones que si bien son buenos estos tres elementos que cita Ignacio, yo insisto y reitero, la ley es clara, definición de humedales para evitar precisamente la discusión de lo que yo entiendo por humedal o la magnitud del humedal de mi territorio sureño, lluvioso, versus el humedal en la zona desértica del norte. Bueno, gracias a todos por sus últimos comentarios. Estamos llegando al término de este seminario. Agradecemos a todos y todas por conectarse y, bueno, especialmente a los panelistas por sus comentarios y participación. Creo que sin duda será un insumo relevante también para el equipo académico para continuar futuros trabajos relacionados con la temática. Recordarles que el artículo que fue comentado el día de hoy se encuentra ya disponible para su descarga en nuestro sitio web www.politicaspublicas.uc.cl y desde el día lunes podrán revisar el video de este seminario y descargar la presentación. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, buen día. Gracias por Chao, Chao, que invitarme. estén muy Pablo. bien. Chao. Chao, chao, Muchas cuídense. gracias, que estén muy bien. Chao.